Rodolfo Echeverría Ruiz, en unas entrevistas que hice en España, sobre todo a Santiago Carrillo y a José Vidal Beneito, me platicaron el papel que jugaste como enlace de un sector del PRI para que miembros de las juntas democráticas, la Junta Democrática de España, liderada por el Partido Comunista, pudiera venir a México en 75 a explicar las necesidades de la transición a la democracia en España. ¿Cómo estuvo esa relación? Que sea en dos niveles, primero lo político y luego, desde luego, el apoyo un poco más de fondo. Claro, la Junta Democrática había nacido en París y estaba integrada por un grupo muy heterogéneo y variopinto de personalidades, tendencias y partidos, liderados, como dices, por el Partido Comunista, cuya cabeza entonces estaba todavía Santiago Carrillo, con algunos otros grupos comunistas no pertenecientes al tronco originario del comunismo histórico, digamos, los socialistas de Tierno Galván, agrupados bajo aquella sigla del Partido Socialista Popular. E inclusive lo que hacía muy interesante la conformación de esta Junta Democrática era que también adherían a esa Junta sectores considerados en otras épocas como de la derecha no democrática, que para ese entonces, ya en los años 1974-75, habían ya roto con la dictadura franquista, como algunos sectores un poco más progresistas, un poco más democráticos del Opus Dei, a través de Rafael Calvo Ceret. Los monárquicos, curiosamente, los monárquicos, aunque el grupo originariamente es republicano, comunistas, socialistas, de diferentes matices y sectores, se adhiere Joaquín Satrústegui, que es el viejo monárquico histórico, todavía vivo entonces, pero antifranquista. Lo que les unía a todos ellos era su antifranquismo, pero también la seguridad política, la seguridad histórica y la seguridad, si quieres, sociológica, de que Franco iba a morir en el poder, que Franco moriría, como decían ellos, en la cama, y que había que inventar una fórmula que hiciera transitar al país de aquella dictadura a una democracia moderna. Y en aquellos años, en 73, 74, 75, estaba en el Comité Nacional del PRI con Reyes Heroles, y el PRI no tenía entonces una oficina formal de asuntos internacionales. Don Jesús me encargaba a mí de llevar a cabo esas tareas con algunos partidos de América Latina, de Estados Unidos y de Europa. No teníamos ninguna relación con ningún partido español, como no fuera con los republicanos que estaban en México. Algunos socialistas, algunos comunistas ya retirados, ya absolutamente mexicanizados, ya vivían en México desde el inicio del exilio. Muy pocos habían vuelto a España, y la relación que tenía el PRI con el Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo, o con el Partido Comunista Español, era con sus representantes aquí. Representantes ya formales, no muy activos o casi inactivos, que tenían muchos de ellos ya hasta bisnietos mexicanos. Por lo tanto, sus intereses, sus emociones y sus perspectivas eran más mexicanas que españolas. Pero sin embargo, toda la identificación histórica, la relación, a pesar del franquismo tan cercana entre los dos países, hizo que esta Junta Democrática
tuviera el interés de venir a México a hablar con los partidos políticos mexicanos, especialmente con el PRI, para explicarles lo que para ellos era inevitable ya: la muerte del general Franco y el inicio de algo que era inédito en España, el inicio de una transición pacífica hacia un régimen democrático. Entonces, un buen día yo recibo una llamada de Santiago Carrillo desde París. Santiago Carrillo tiene que ser el líder comunista. Entonces, efectivamente era él. Se identifica, me explica, me dice: oiga, pues quisiéramos ir a México, un grupo de dirigentes de la entonces Junta Democrática. Entonces se lo digo a Reyes Heroles y me dice: ¿y quiénes son? Dije: pues mire, usted me dice que son comunistas, socialistas, Opus Dei, gente sin partido, maestros universitarios. Y entonces dice Reyes Heroles: bueno, hablemos con ellos. Dice: comunistas y Opus Dei están juntos. Dije: sí. Y va a venir con uno de los líderes del Opus Dei español, que es Rafael Calvo Serer. Pues tráigaselos, ¿no? Les hablé y se vinieron para acá y estuvieron aquí una temporadita, unas 2 o 3 semanas. ¿Quiénes venían entonces? Eran Santiago Carrillo, que hacía más o menos una cabeza informal de la Junta; José Vidal Beneito, amigo tuyo, que es un maestro universitario, muy cosmopolita, muy democrático, valenciano, sin partido entonces, pero muy cercano a los socialistas. El socialismo de Tierno Galván, representado en ese momento por él y por muchos maestros universitarios, muchos de ellos inclusive diplomáticos durante la época, los últimos años de la dictadura. Pienso en Raúl Morodo, pienso en Emilio Casinello, que luego fue embajador español aquí, pienso en Fernando Morán, que luego fue ministro de Relaciones Exteriores con Felipe González, pero todos ellos trabajaban en el Servicio Exterior Español y habían sido en Salamanca alumnos de Tierno Galván. Entonces llega en ese grupo, viene también Raúl Morodo, por el Partido Socialista Popular, Satrústegui, de los monárquicos, como ya decíamos, y tienen varias entrevistas con el Comité Nacional del PRI, entrevistas largas. Su propósito era informarle al partido mayoritario mexicano cómo veían ellos lo que estaba pasando allá y cómo creían ellos que debía ir induciéndose una transición. Esto tiene mucha importancia, Carlos, porque no era nada más la novedad y el atractivo de estar en contacto con un grupo de políticos, de líderes obreros, como Marcelino Camacho, que también estaba en la Junta Democrática, que era el líder histórico del movimiento obrero antifranquista, que estuvo 15 años en la cárcel y que luego fue dirigente de las comisiones obreras. No solamente digo el atractivo de tratar con estas personalidades españolas, algunos intelectuales puros como Tierno Galván, o líderes obreros como Marcelino Camacho, o dirigentes sociales como Carrillo, sino porque esta relación del PRI con ellos empezó a preludiar, a adelantar lo que luego fue la apertura de relaciones diplomáticas entre México y España, ya establecida la democracia parlamentaria española. Quiero decir que en este sentido el PRI fue un precursor, un partido mexicano que abre la brecha para que en su momento sean posibles y armoniosas y un buen inicio las relaciones diplomáticas entre la nueva democracia española y México. Ahora, ¿cómo percibía la élite política del PRI lo que estaba ocurriendo en España? Tomando en cuenta que era una dictadura, México no tenía relaciones con España y se estaba planteando una transición plural con todas las fuerzas. Y esa era el talante de los políticos mexicanos. Con España todo, con Franco nada. Y Reyes Heroles me contó alguna vez que él, como estudiante,
junto con otros muchos coetáneos, en el Paraninfo de la Escuela Nacional Preparatoria en donde estudió, había jurado que no iría nunca a España mientras estuviera rigiendo la dictadura franquista. Y lo cumplió, lo cumplió Reyes Heroles. Él fue a España ya entrada la democracia, creo que fue en 1979 u 80, ya inclusive cuando ya estaba vigente la nueva Constitución del año 78. Ahora, del lado de México, se habló mucho de si las fuerzas políticas, sobre todo el PRI en México, había percibido un poco esta intencionalidad de la transición democrática de España. En aquella época pocos hicieron el comparativo si México no debería seguir un camino más o menos similar de transitar a la democracia. Veníamos de un régimen unipartidista, autoritario, con algunas expresiones de dureza. ¿Cómo lo analizaron? Llega al PRI como presidente en un momento de crisis del PRI. Hay un relevo interno y él toma el mando del partido en un momento difícil, pero al mismo tiempo aprovecha la oportunidad para iniciar una reforma del PRI. Yo creo que hay dos grandes reformadores en el PRI. Carlos Madrazo, que se frustra su reforma porque dura muy poco al frente del PRI, y la reforma o el conjunto de reformas que pone en práctica no solo los estatutos y sus declaraciones teóricas, sino en la práctica cotidiana de la militancia política, el propio Reyes Heroles. En un momento en que pues no peligra, digamos así, con comillas o sin comillas, la presidencia de la República, y sin embargo Reyes Heroles siempre está insistiendo en que es muy importante hacer la reforma del PRI, y tan hábil como era para decirlo también en frases muy cortas y muy descriptivas, decía: el poder se comparte o se parte. Y algunos sectores del PRI dicen: bueno, ¿por qué está Reyes Heroles empeñado en entregar lo que partes de poder? Dice así, porque si el partido, por la vía electoral, el PRI, quiere seguir gobernando al país, necesita empezar a compartir el poder. Y por eso él propone en el año 77 la ampliación de aquel viejo régimen de diputados de partido que introdujo el presidente López Mateos al régimen de representación proporcional que está hoy vigente. Yo creo que sí, que Reyes Heroles, observador e historiador como era, muy acucioso historiador, pudo haber captado en su integridad y en su detalle en qué consistía el inicio de aquella transición española. Sin embargo, siempre dijo algo obvio, pero que a él le gustaba repetirlo y explicarlo. La transición mexicana responde a unas raíces y a unos antecedentes completamente distintos a la española. Cada quien su transición, llegó a decir una vez. Porque es importante recordar esto, Carlos. Los célebres pactos de la Moncloa son varios volúmenes que parecen casi directorios telefónicos. Los volúmenes grandes son 7 u 8 volúmenes muy grandes. ¿Y por qué así? ¿Por qué de ese tamaño y por qué de esa profundidad? Porque en España tuvieron que empezar desde cero. Por ejemplo, en la legislación civil, prácticamente los pactos de la Moncloa plantearon una nueva legislación civil. No había, para empezar, divorcio en España. 2. No había separación entre el Estado y la Iglesia. La educación pública era una educación nacional católica totalmente integrista. No había sindicatos, ni huelgas, ni partidos políticos. Y entonces los pactos de la Moncloa empiezan a plantear el gran acuerdo general para que todo eso sea posible. Y Reyes Heroles explicaba: con todos nuestros defectos y con todas nuestras insuficiencias, nosotros sí tenemos sindicatos, sí tenemos huelgas, sí tenemos partidos políticos. Había pena de muerte en España, por ejemplo.
tuvieron que hacer toda una nueva legislación penal, cosa que no ocurre en México. Por lo tanto, la llamada transición mexicana discurre por unas vías completamente distintas. Por eso cuando algunos políticos o observadores en México dicen hagamos una transición como la española, los pactos de la Moncloa, una Moncloa mexicana, yo creo que están exagerando o no conocen muy bien lo que ocurre en un país y en el otro. Nomás siento el dolor de mis familiares que se perdieron. Yo me siento muy triste, porque la verdad, y no somos solitos. Nosotros no tenemos papá, estamos solitos. Mi papá dejó 4 hijas. Los conocidos, los amigos, me parte mi alma que ella, su hijo también, ahí está bajo el agua. Para ir a la escuela me levantaba a las 5 de la mañana. Teníamos que cruzar un río y de ahí caminar 1 hora. Salíamos a las 6:30 para que llegáramos a las 7:30, algo así. No llegaba yo todos los días porque pues no solita pues no me dejaban viajar. Cuando llovía no íbamos a la escuela porque llovía y se empozaban, se hacían charcos, lodos por donde quiera, se crecían los arroyos. Bien, porque ya no tengo que viajar, ya no me tengo que levantar temprano, me levanto a las 7. Ya podemos llegar todos los días, puedo llegar todos los días, estoy estudiando la secundaria. Bien, todo está bonito. La escuela porque tan grande y cerquita, el hospital, los súper, el mercado, la canchona. Yo me llamo Raúl Rodríguez Bartol, vivíamos en esta casa, ahorita pues estamos en Nuevo Juan del Grijalva, ahí estamos habitando. Y allá ya tenemos nuevos trabajos, las escuelas están cerca para nuestros hijos, el mercado y hay mucho cambio. Pues vivíamos con ese temor de que se inundara aquí otra vez y pasara algo, pues. Ya ahorita, gracias a Dios, porque nos dieron esa casita, pues ya estamos mejor allá. Ahora, se dio un fenómeno muy interesante en decisiones, podríamos decir casi simultáneas, que fue en España el punto clave de la transición, sin cual ese punto no hubiera habido transición, y me lo explicó también en la entrevista Santiago Carrillo, que fue la legalización del Partido Comunista de España en 1977. En lo cual él es protagonista. Exactamente, él es protagonista. En Semana Santa de 1977, el famoso sábado rojo que le conocen ahí. Y en 1977, Reyes Heroles lanza la iniciativa de reforma política, que además de cierta modernización de las leyes electorales, las diputados de representación proporcional, el punto clave era la legalización del Partido Comunista Mexicano. ¿Hubo algún vasos comunicantes o son de esas coincidencias históricas? Las dos cosas. Hubo conversaciones, las tuvimos entonces con Carrillo, por ejemplo, y con Reyes Heroles,
muy interesado en preguntarle que cómo había sido la clandestinidad comunista durante el régimen de Franco, cómo habían hecho la oposición desde el exilio. Y Carrillo, que había venido a México varias veces, él era muy amigo de Wenceslao Roses, el viejo comunista, pues ya mexicano, español. Roses es el traductor del Capital al Así español, es, de Marx, sí. Gran maestro de la Facultad de Filosofía y Letras. Y alguna vez, en un viaje que Carrillo hizo aquí, nos reunimos con Wenceslao Roses y con Reyes Heroles, y de lo que se habló justamente fue de cómo veían los comunistas españoles su legalización, porque ellos estaban conscientes de que el comunismo español o la izquierda española, si tenía futuro, era un futuro estrictamente electoral. Ya Europa había cambiado radicalmente, las grandes definiciones de la Comunidad Europea estaban muy avanzadas, y el comunismo no podía ser un comunismo como lo planteaban en décadas antes. Fue cuando viene la teoría del eurocomunismo, Marché en Francia, Berlinguer en Italia, Carrillo español. Son los tres, digamos, protagonistas del eurocomunismo. Y el eurocomunismo fue un poco criticado por algunos partidos políticos en América Latina porque los calificaban de demasiado suaves ya. Pero ellos explicaban, o sea, no hemos nosotros renunciado a la doctrina histórica del comunismo y del marxismo, pero tampoco podemos ir de cara a las elecciones europeas en cualquiera de los países europeos enarbolando ideas para entonces ya declinadas en Europa, como la dictadura del proletariado o la sociedad sin clases. Yo sí pienso que Reyes Heroles, en sus largas charlas que tuvo con Carrillo aquí, pudo haber establecido un paralelismo. Es decir, el proceso mexicano, siendo distinto al español, sí requiere de la legalización de otras fuerzas. Obvio, el Partido Comunista ya no estaba en la clandestinidad en México. No tenía registro como tal, pero no estaban en la clandestinidad. Y Reyes Heroles nunca fue anti nada. Él era un liberal muy amplio, muy democrático, y a él le parecía que había que soltar las amarras en México y facilitar el acceso al poder legítimo, al poder legislativo, a las fuerzas que ya habían nacido en México y que era necesario darles un cauce institucional. Ahora, en el PRI, Rodolfo, ¿hubo alguna lectura, ya aparte de Reyes Heroles, primero como presidente del PRI, luego secretario de Gobernación, pero a nivel de otros liderazgos, ¿hubo alguna lectura especial de la transición de España? ¿Hubo interés por parte de ciertos grupos, de esas élites políticas mexicanas sobre lo que estaba pasando en España? Sí, porque la Junta Democrática, a partir de aquellos meses que vino a México, continuó viniendo, y algunos de nosotros íbamos mucho, tanto a París como a Madrid, a entrevistarnos con algunos de los grupos españoles, entre ellos el renacido o el refundado Partido Socialista Obrero Español, con Felipe González a la cabeza. Felipe González no estuvo en la Junta Democrática, porque la Junta Democrática era una expresión en el exilio, y Felipe vivía en España. Es que era en la Plataforma Democrática. Exacto, se constituyó entonces ya la llamada plataforma, ¿cómo se llamaba? Plataforma de Convergencia Democrática. Plataforma de Convergencia Democrática, y la Junta Democrática se aliaron en lo que se llamó la Platajunta. La Platajunta, exactamente. La Platajunta, sí. Pero ya había muerto Franco entonces, y empezaban ellos a transitar por un camino absolutamente inédito. Yo recuerdo, ya siendo yo embajador de México en España, que hice muy buena amistad con Adolfo Suárez. Y un día le dije a Suárez, dije: Adolfo, en México nos ha interesado mucho el modelo español de transición. Entonces me interrumpe y me dice: ¿qué modelo? Aquí salió como pudo salir. Los teóricos y los analistas han dicho el modelo español de transición,
y la plataforma de convergencia democrática, y la Junta Democrática, y el Ejército, y los pactos de la Moncloa, decía, eso fue como la transición surgió como nos fue saliendo. Dice, muchas veces nos íbamos a acostar en la noche a las 2, 3 de la mañana, sospechando que al día siguiente nos iban a dar un golpe militar, ya muerto Franco, ya presidente Suárez, ya Suárez y el rey y Felipe y Santiago Carrillo trabajando juntos con el apoyo de gentes como Areilza y como Fraga en una dificilísima transición hacia la democracia, pero según pudo advertirse, ellos no tenían un programa, una ruta crítica hacia la transición, sino hicieron sus planteamientos democráticos con el apoyo social y verdaderamente real de comisiones obreras, si no hubieran sido nadie, ni hubieran tenido fuerza para hacerlo. Y en ese terreno Santiago Carrillo fue importantísimo, porque aunque Santiago no dirigía las comisiones obreras, tenían los comunistas muy buenas relaciones con ellos, y realmente el poder social en ese momento estaba en manos de comisiones obreras. Ellos podían paralizar en un momento dado el país, y lo hicieron en un momento dado ya, paralizando los telégrafos, los teléfonos, los transportes, en una huelga general, que fue la que obligó al primer gobierno postfranquista, que no es el de Suárez, acuérdate, es el de Arias Navarro, a sentarse a dialogar ya con las fuerzas reales del país. Rodolfo, en las conversaciones que tuvieron todos estos enviados de los grupos, tanto del Partido Comunista como el Partido Socialista de España, con los priistas, ¿qué percepción tenían de lo que estaba pasando? Bueno, siempre hubo mucho interés, curiosidad política, curiosidad intelectual, sobre todo en los cuadros directivos del PRI en ese momento, capitaneados por Reyes Heroles, que estábamos muy sensibles a lo que luego fue la reforma electoral y política mexicana. Pero esto vino hasta 77 en México, ¿no? Y lo de la presidencia de Reyes Heroles en el PRI va del año 72 al año 75. Pero si vas analizando los acuerdos que va tomando el PRI en sus diversos consejos políticos, varios durante el año 72, que se celebra la 7ª Asamblea Nacional, si estudias con cuidado, si lees con cuidado la nueva declaración de principios surgida del PRI en 72, a finales de 72 con la 7ª Asamblea Nacional, se ve claramente que el PRI está empujando ya una transición. Y estoy hablando 5 años antes de 1977. Y todavía no había venido aquí la Junta Democrática. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente fue muy importante la relación con los políticos españoles de izquierda democrática que propiciaron y finalmente pilotaron su transición. Pero la idea del PRI desde entonces era una idea de ir organizando a través de reformas legales parciales que luego se concretaron en la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales en el año 77. Pero si analizas la 7ª Asamblea Nacional, creo que fue octubre o noviembre de 1972, y los sucesivos consejos políticos priistas que tuvieron lugar en 73, 74 y 75, se va viendo con toda claridad que el PRI ve como ineluctable, como inevitable, y que hay que propiciarla para que salga bien, una transición mexicana hacia un régimen mucho más plural y más abierto. El comparativo que se hace es quizá en cuanto a objetivos. España en el curso de prácticamente 2 años modifica todas sus instituciones. En cambio, México ha venido con reformas paulatinas, como que en cámara lenta. Se hablaba, por ejemplo, en el comparativo, en México había sindicatos, pero no había libertad sindical. En España no había sindicatos y menos aún libertad sindical. Esta parte es la que
la que llevaría a estos vasos comunicantes. Hasta la muerte de Franco, por ejemplo, no había separación en España entre el Estado y la Iglesia. Aquí sí, llevábamos más de 100 y pico de años con un Estado laico y con una clarísima separación entre las iglesias y el Estado. Y no solo eso, sino con una definición muy constitucional, lo que llaman los técnicos una decisión política fundamental de nuestra Constitución, que es no solo la separación entre el Estado y las iglesias, sino la supremacía del Estado sobre cualquier otro poder. Ese es un problema resuelto en México que no estaba resuelto en España, por ejemplo. Otro, el ejército. El ejército, la iglesia y el gobierno franquista eran lo mismo. Y había que hacer un nuevo ejército en España. En México no. Porque había ya un ejército totalmente profesionalizado, totalmente subordinado al poder civil y que no tenía nada que ver con la iglesia. En España sí. En México había ya una educación laica y democrática. En España había una educación nacional católica integrista. Hay muchísimas cosas que hacen la diferencia. La transición mexicana tenía que plantearse desde otros parámetros y con otras cadencias, con otros ritmos distintos a la española. Ahora, yo sí creo que los cambios en México han ido con mucha lentitud. Creo que cuando vino la alternancia en México y que llega otro partido a la presidencia de la República, el PAN no supo volar y no supo ahondar los caminos de lo que hubiera podido ser una transición mucho más ordenada y mucho más rápida. La alternancia no supuso la transición. Bueno, esta es la ciudad Nuevo Juan del Grijalva y estamos en la parte norte de la ciudad y esta es mi casa. ¿Cuándo me vas a visitar para la taquería? Pues ya estamos por ir porque hay hambre. A ver si me invitas a unos tacos para... Está bien, te invito, no me pagas dos y ahí va el negocio poco a poco prosperando. El motivo por el cual estamos aquí es cuando el cerro que se desplomó, fuimos albergados y del albergue fuimos a campamentar y nos trajeron para acá y me dijeron, no, pues te vamos a dar un local para que ahí trabajes y ya sea un poco más fácil para ti. Pues acepté con gusto. Pues yo ya tiene como un mes que llegué aquí y mi ánimo era así, siempre lo he dicho, es el trabajo. Antes mi papá nada más trabajaba y ahorita también trabaja mi mamá. Ya ve que antes era diferente las situaciones y más pues nosotros que nos crecimos más que nada marginados en los ranchos. Nuestra forma de vivir era diferente porque para transportarnos en lancha. Y yo la verdad yo me crecí con mis padres pues, pero nunca había trabajado, fui muchacho, nunca trabajé. Pues en mi escuela antes teníamos solo un maestro y aquí tenemos un maestro pero por materia. Y la verdad me siento contento pues de estar así, aunque trabaja ella, pero estamos ahora sí que juntos. Y esa es una nueva motivación que tengo pues, el cambio, como decían ustedes, el cambio. Pues estuvimos acampamentados en Ostoacán a través de 2 años ya. Nos pasaron a la nueva ciudad, que pues para mí es un honor estar ahí porque la casita es tan preciosa, ¿ves? Y ya tenemos donde vivir. Nos trajeron varios proyectos. Nosotros decidimos agarrar este proyecto de lácteos
y tuvimos varias capacitaciones. Ahora totalmente ya cambió, pues, ya va a ser distinto. Allá donde estábamos era el pueblo chiquito, era como de unas 50 casas. Y ya pues ahora aquí donde vivimos pues ya es más grande, pues ya es una ciudad. Pues allá teníamos que andar, pues cruzar el río para llevar a un niño o cuando alguien estaba enfermo. Llegar al centro de salud, que era chiquito y casi ni medicinas había tampoco a veces. Y pues ahora pues ya tenemos el hospital aquí y pues está grande y hay medicinas bastante. Ajá. Finalmente, regresando a esta influencia, relación de España y México en la transición, Reyes Heroles ya como secretario de Gobernación, ya terminada la transición en España, que fue la Constitución en diciembre del 78, ¿cuál era su percepción de lecciones políticas que se hubieran podido sacar de este proceso español? Más que una lección de lo que estaba ocurriendo en España en ese momento, Reyes Heroles tenía una percepción de lo que estaba pasando aquí. Era el inicio del gobierno de López Portillo, que había sido candidato sin oposición. Recuerda que el PAN no presentó. No registró. Y la izquierda presentó a don Valentín Campa, que en ese momento una gran figura moral de la izquierda histórica mexicana, no tenía la suficiente organización partidista ni el suficiente apoyo de movimientos sociales como para que los comunistas hubieran ganado la elección presidencial en México. O sea que el PRI se fue solo, que se fue solo no porque haya maniobrado estar solo, sino porque el PAN no estuvo en condiciones de presentar candidato, se dividieron profundamente y el PRI tenía que sacar a su candidato y el PRI estaba en lo suyo, sacaron candidato. Reyes Heroles, que venía de todos sus planteamientos políticos democratizadores del PRI, entiende que es el momento de hacerlo y él piensa y convence al presidente López Portillo de que es el momento de hacer una reforma política que permitiera la entrada al poder público por la vía del poder legislativo de los nuevos grupos y de las nuevas organizaciones y de los nuevos ciudadanos que necesitaban una expresión legal. Sí, yo veo que tú me preguntas, que quiero entender en la índole de tu pregunta si hubo mucha influencia del proceso español en el pensamiento de la reforma política del 77 en México. Yo diría que no. Yo diría que no. No, porque siempre tuvimos muy claro, yo era subsecretario ahí con Reyes Heroles y estuve muy pegado a él en todo el proceso de la reforma. No, francamente no. Teníamos desde Gobernación una perspectiva puramente mexicana de la reforma política. Claro, fue muy útil conocer y de cerca, como lo conocíamos, todo el proceso español. Todavía, fíjate tú, cuando nace la reforma política mexicana, cuando se inicia en 77, todavía no hay constitución nueva en España, porque la reforma, la gran constitución democrática española viene hasta 78, y México inicia su reforma política antes de que entrara en vigor la constitución española de 78. Yo no vería tanto paralelismo. Pero Reyes Heroles sí tenía un seguimiento político, intelectual de lo que se hizo en España. Estaba atento a lo que estaba ocurriendo allí. Sí, sí lo estaba. Y sus contactos que tuvo aquí en México, no en Europa, sino aquí, con la entonces Junta Democrática de España, lo afincaron en la idea de que una transición era indispensable en México, pero que había que imaginarla
y diseñarla con referentes mexicanos y según la tradición y las raíces mexicanas históricas. Por lo tanto, yo quisiera responder a tu pregunta diciendo, si Reyes Heroles estuvo, desde mi punto de vista, muy presente qué estaba ocurriendo en España, te diría que sí, pero te diría también que aunque él conocía muy bien lo que estaba pasando en España en ese momento, él tenía muy claro, y el presidente López Portillo obviamente también, que los cambios en México tenían que darse a un ritmo mexicano y que la transición española todavía no desembocaba en una constitución. Acuérdense, quiero repetirlo, estamos hablando de 1977, un año antes de la entrada en vigor de la Constitución española, que es, claro, el gran banderazo de salida y la institucionalización de su propia transición. En realidad, antes de la Constitución española de 78, lo que hubo fueron decretos, acuerdos, leyes, pero no conformaron todo un cuerpo constitucional hasta 78. Por eso la transición española por vías institucionales empieza a caminar a partir de 78 y la mexicana a partir de 77. Ahora, tú en esa época viajabas mucho a España, hablabas mucho con la gente. Todo ese bagaje de información, de evaluación, de análisis, ¿la platicabas en México solamente con Reyes Heroles o con algunos otros niveles políticos? Bueno, López Portillo, pensaría yo. Sí, con López Portillo, con García Robles, que era el secretario de Relaciones Exteriores, le interesó mucho el asunto, y García Robles facilitó mucho información que tenían en la Cancillería sobre tiempos anteriores al franquismo. México había tenido grandes diplomáticos acreditados en España, entre ellos Alfonso Reyes, entre ellos Genaro Estrada, grandes embajadores que dan cuenta de la importancia que tenían las relaciones siempre entre México y España. Hubo embajadores muy importantes de la época republicana española aquí en México, y la proximidad fue siempre muy notoria, ¿no? Fue siempre muy notable. Y luego el gran exilio republicano español aquí en México contribuyó mucho. Muchos de los gobernantes del PRI, esto es algo muy importante tenerlo presente, como López Mateos, como Echeverría, como López Portillo, como Reyes Heroles y otros conspicuos políticos dirigentes mexicanos, fueron alumnos en México de maestros españoles exiliados aquí, como Gaos, como Pedroso, como Jiménez de Azúa. Y entonces la clase dirigente mexicana priista tenía una gran empatía con el pensamiento intelectual constitucionalista español, por los maestros que tuvieron ellos cuando estudiantes de preparatoria o estudiantes en la universidad. Tuvieron aquí en México muchos maestros españoles. Ahora, tú llegaste a hablar con López Portillo del tema de España, del informe. ¿Cómo lo notabas? ¿Cómo lo asimilaba él? ¿Qué tipo de interés tenía político? Como candidato percibió, ya había muerto Franco, que llegando a la presidencia de la República... Perdón, creo que en campaña fue cuando se murió Franco, ¿no? Sí, noviembre de 75. Noviembre 75. López Portillo en ese momento estaba en Durango o en Chihuahua, recibe ahí la noticia, y me acuerdo, yo iba a ver la campaña, como miembro del Comité Nacional del Partido, estaba en la campaña, un lugar muy preeminente en ella. Me acuerdo que me dijo en el autobús de un lugar a otro en una población de Durango, me dice: ya murió Franco, ¿qué nos impide hacer las relaciones con España? Mi gobierno va a tener que hacerlas y las voy a hacer. Esto era 75, vienen las elecciones en 76, y ya en marzo de 77
con el gobierno de López Portillo se restituyen las relaciones entre México y España. Digo restituyen porque en realidad es un fenómeno muy interesante el que ocurre allí. No hay ruptura de relaciones entre México y España cuando la guerra civil, porque cuando la República es derrotada, México y otros muchos países entonces siguen manteniendo relaciones diplomáticas con la República. El gobierno en el exilio. Con el gobierno en el exilio. Y se mantienen durante años y años, por lo menos desde el punto de vista mexicano-español, ni los soviéticos ni los yugoslavos, y subrayo lo de los yugoslavos porque estaba todavía presente el mariscal Tito, no tienen ya relaciones con la República, ni los socialistas yugoslavos, ni los comunistas soviéticos. Ya las habían hecho con Franco, y México no. México seguía manteniendo las relaciones con el gobierno legítimo. Le toca a López Portillo ya ser el presidente de México cuando se restituyen las relaciones con España, y entonces hay que hacer toda una negociación con la República, con el gobierno de la República Española y con el nuevo gobierno de la monarquía constitucional española, para que de la manera más tersa posible se pudieran concluir las relaciones con la República y empezar las relaciones con la democracia española constitucional monárquica. Es el Centro de Salud Nuevo Juan de Grijalva, aproximadamente que está trabajando tendrá como unos 3 meses. La verdad es una clínica que tiene tecnología más que nada porque cuenta con un ultrasonido, cuenta con un electro y un colposcopio. Por eso la gente de otro lugar está viniendo, porque cuenta con esas especialidades. Pues antes mi familia pues era diferente, no tenía ni negocio ni nada como para manejarlo. Pues ahorita sí, ahorita tenemos mucho apoyo pues que nos ha venido. Ahorita pues me siento contenta, me siento feliz porque ya tengo un trabajo y un trabajo estable donde pues puedo salir adelante yo y sacar adelante a mi hijo. Yo pienso que el niño que quiere estudiar y uno de padre que lo apoye, ya es más fácil así que ellos puedan aprovechar algo. Pues nosotros nos sentimos muy felices, muy diferentes. Pues tenemos nuestra casita, mi hija pues ya tiene su casa y su niño pues tiene un hogar para tener su bebé. A la realidad me siento contentísimo porque ya cambió todo, bueno, ya cambió, ahora sí que en la forma de vivir. Yo no tengo que madrugar, está bonita la escuela, se aprende más y nada más. Carecíamos de muchas cosas y hasta hoy nosotros podemos ya decirle a nuestros hijos que hoy ya tienen su escuela cerca, el centro de salud, cuentan con agua, con drenajes, con calles pavimentadas, con muchas cosas que antes no lo teníamos. Yo me siento a gusto como padre de familia porque mis hijos lo están viviendo, cosa que nosotros en el pasado no lo pudimos ver pues porque no habían esas cosas. Nosotros no pudimos terminar una escuela, pues tener que sea una pequeña carrerita porque no tuvo nuestro padre para mandarnos a donde habían escuelas para que estudiara uno, no se pudo. Hoy nosotros con esta oportunidad está abierta para que nuestros hijos puedan lograr un estudio ahorita. Sumamente honrados
los chiapanecos en este encuentro histórico para Chiapas, inolvidable para los chiapanecos y para un servidor. Muchísimas gracias por haber aceptado estar en Chiapas y que disfruten de esta estancia en este mundo mágico. ¡Bravo! En tus pláticas con López Portillo, ¿lo viste muy receptivo del fenómeno político de la transición? Sí, siempre, siempre. Y él tuvo desde la campaña, como era muy abogado, era muy buen abogado, decía, bueno, y que llegará el momento que tendremos que romper con la República Española. Yo, pues señor presidente, señor candidato entonces, y luego presidente, para hacer las relaciones con otro gobierno español de un signo completamente distinto, que no es republicano sino monárquico, hay que terminar o dar por concluidas de alguna manera las relaciones formales con la República. El gobierno de la República estaba entonces en París, tenía sede en París. El presidente era un viejo de apellido Maldonado, un viejo muy noble, que era maestro de la Universidad, maestro de la Sorbona. Vivía con una gran modestia y era maestro de Sociología y de Derecho Constitucional. Y con él, precisamente con el presidente Maldonado en París, fue con quienes hicimos la negociación para llegar a un acuerdo entre el gobierno de México, la República Mexicana, y el gobierno español de la República Española en el exilio, para que dieran por concluidas sus relaciones diplomáticas y empezara ya a correr el momento para hacer las relaciones con la monarquía constitucional. Finalmente, Rodolfo, en estas visitas de líderes políticos de la izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, además de reunirse con líderes del PRI y algunas fuerzas políticas, ¿tuvieron encuentros directos, personales, con el presidente Echeverría primero y con el presidente López Portillo después? Sí, con los dos y por separado, pero también con el rector de la universidad, con algunos empresarios mexicanos, con políticos de otros partidos, con el Partido Comunista Mexicano entonces, con algunos maestros universitarios, pero tu pregunta va dirigida a los dos presidentes. Sí. ¿Cómo eran? Si tuviste alguna referencia, sí, o estuviste presente, me imagino. Estuve presente en todas esas entrevistas. Echeverría había tenido una actitud muy frontal contra Franco. Recordemos que en 1900, creo que esto fue todavía en 74, cuando las dos penas de muerte condena a garrote vil a unos muchachos, unos jóvenes, a quienes se les imputaba algunos actos de terrorismo. El mundo pedía clemencia para que no se les aplicara la pena de muerte, y finalmente fueron ejecutados. Y el gobierno de México, en una acción que la izquierda española recibió muy bien, la verdad es esa, pero que el franquismo recibió con un profundo malestar, el gobierno de México rompió las pocas relaciones que existían con España. No las había diplomáticas ni políticas, pero las había comerciales, por ejemplo, telegráficas, telefónicas, postales, y el presidente rompió todo eso. Esto duró 15 días, con una manera de protestar en los hechos por lo que había ocurrido entonces. Pues en las ciudades españolas hubo manifestaciones muy anti-PRI, muy anti-México, muy anti-Echeverría por todo aquello, pero la gente, la izquierda española, los estudiantes, que también salían mucho a la calle entonces en España,
recibieron con mucha, ¿qué diré yo? Con mucho calor el gesto ese de radical simpatía con la democracia española que había hecho el gobierno de México. No cayó bien allá, desde luego, en España, pero el asunto pasó muy rápido. Muere Franco al poco tiempo, hay elecciones en México, cambia el gobierno de México, entra López Portillo, y ya López Portillo y el nuevo gobierno español ya pueden entenderse mejor, y empezamos a caminar hacia la restitución de las relaciones entre los dos países. ¿Y quiénes eran los que habían estado trabajando con la oposición española, que ahora era gobierno? Pues éramos nosotros. Era el propio Reyes Heroles, que ya estaba en gobernación, y yo mismo, que había sido colaborador de Reyes Heroles en el PRI, y que también lo era en gobernación. Y por eso el presidente decidió que los pros de la negociación entre el gobierno de México y el ya nuevo gobierno español no llevar esas negociaciones la Cancillería, sino la Secretaría de Gobernación. Y entonces, desde la Secretaría de Gobernación, con muchos viajes que hicimos yo personalmente a París y a Madrid, se sentaron las primeras bases para lo que ya a mediados de 77 fue la apertura de relaciones entre los dos. Me refiero a las pláticas personales. Digamos, Carrillo con Echeverría, ¿cómo se dieron? ¿Cómo fueron? Fueron pocas y... ¿Muy formales? Y muy formales. Realmente las pláticas más de fondo, políticas, largas, profundas, las tuvo con el partido, con el PRI. Echeverría y Carrillo se trataron varias veces, con mucha cortesía, y Carrillo además coincidió una vez con Ceausescu. Ceausescu estaba aquí en México y entonces hubo una comida. Aquí era un buen enlace de Carrillo. Era muy amigo. Fue el enlace con el rey. Sí, como Juan Carlos. Cómo no. Y aquí hubo un encuentro entre Carrillo y Ceausescu en el PRI. Un día nos invitó a comer Reyes Heroles a Carrillo y a Ceausescu, y luego fuimos todos a saludar al presidente. El presidente Echeverría recibió con mucha parsimonia republicana, sin entrar mucho a los temas, aunque estaba muy enterado de todo. Ahora esta parte que nos contaba, doctor, de cuando fue la presencia de España en México para convencer de que sí venía en serio, ¿no había el alcance? ¿Qué le faltaba en México para entender qué estaba ocurriendo en España? Bueno, hay primero una explicación histórica. México fue el país que más ayudó a la República, o por lo menos que mejor la ayudó, más, hablemos generosamente. Fue también de una generosidad espectacular con los refugiados, como usted sabe. Los refugiados fueron gentes que en México triunfaron, tenían enorme influencia, sobre todo en el PRI, como era natural. Bueno, no había más que el PRI en esa época, como sabe usted. Eran gentes muy de peso y muy de influencia. Además de autoridad intelectual, porque hubo la mitad de la Universidad Central, que se llamaba entonces de Madrid, emigró a México, la mitad de los catedráticos, que no es poco, ¿no? Bueno, eso tuvo un enorme impacto e influencia en el mundo oficial mexicano y digamos, intelectual, ¿no? Por lo tanto, vivían un poco exiliados. México vivía exiliado y vivía la República, ¿no? A esos efectos. Y luego, como sabe usted también muy bien, en el caso del PRI era una manera de hacer progresismo en el exterior para tener un régimen político en el interior que no era exactamente un modelo de democracia, ¿no? Es decir, ahí había una doble política que a México tampoco le venía mal, digo al PRI, ¿no? En parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí se juntaban ambas cosas, ¿no? Convencer de que
al mundo oficial del PRI de que lo de la transición iba en serio y la democracia iba en serio, pues era tan difícil como hacerlo a la propia gente de izquierda y de la oposición antifranquista. No fue quizá más fácil convencerles en México que a la oposición antifranquista aquí en España y fuera de España, ¿no? ¿Entendieron bien lo que estaba pasando? ¿Era la época del presidente López Portillo? Yo creo que sí. Desde luego don Jesús Reyes Heroles me consta que sí. Me consta que sí, lo entendió perfectamente y apoyó enseguida de manera contundente, ¿eh? Bueno, entre otras cosas apoyó con dinero la transición, ¿no? O sea que fueron muy receptivos y se dieron muy bien cuenta de que la operación iba en serio y que era de gran envergadura y muy importante.